Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar y que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet y Can. ¿Hay una nueva oportunidad para el amor? ¿Rumores, expectativas y todo lo que se está diciendo por ahí? Bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar todo esto juntos, desde los chismecillos más jugosos hasta los rumores más creíbles y, por supuesto, vamos a analizar si hay algo de verdad en todo este revuelo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que tengan a mano, porque este vídeo promete. Antes de empezar, y para que no se me escape ninguna noticia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque como ya saben, aquí siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y especialmente con las noticias de nuestros queridos actores turcos. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan un montón. Y ahora sí, arranquemos. A ver, para ponerlos en contexto, ¿quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, déjenme refrescarles la memoria. Demet Özdemir es una actriz turca súper talentosa y querida, conocida por sus papeles en series como Erkencikus o Pájaro Soñador para nosotros, donde, oh sorpresa, compartió protagonismo con Can Yaman. Y es que la química entre ellos en esa serie fue, literalmente, explosiva. Generaron muchísimos fans que los adoraban juntos, y que soñaban con que esa chispa traspasara la pantalla. Y para los que no lo sepan, Can Yaman es otro actor turco que, vamos, es todo un bombón. Conocido por su carisma, su talento y claro, su físico impresionante, ha protagonizado numerosas series exitosas que le han dado fama a nivel internacional. Erkencikus fue un antes y un después para ambos. Y sí, para muchos la serie se convirtió en una especie de Romeo y Julieta moderno, con el añadido de que la pareja principal no terminaba bien. La serie fue un éxito rotundo y la química entre Demet y Can, innegable. Se rumoraba mucho sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los fans soñaban con verlos juntos, y en redes sociales se multiplicaban los vídeos y edits que demostraban lo bien que se veían. Y vaya si se veían bien. La serie Erkencikus o Pájaro Soñador fue un fenómeno. La historia de amor de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y tristeza, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, sencilla pero efectiva, combinaba comedia romántica con drama, y la química entre los protagonistas era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera tan especial. Demet Özdemir en el papel de Sanem Aydin, la joven soñadora que busca un futuro mejor, conquistó a todos con su dulzura, su espontaneidad y su capacidad para conectar con el público. Su sonrisa contagiosa y su mirada llena de emoción transmitían a la perfección los sentimientos de su personaje. Sanem era la chica de la que todos querían ser amigos, y a la que todos querían proteger. Can Yaman, por su parte, encarnó a Can Divit, el fotógrafo exitoso y misterioso que, bajo esa fachada de hombre duro, escondía un corazón sensible y un gran amor por Sanem. Su carisma, su atractivo físico y su habilidad para interpretar a un personaje con tantas capas hicieron que el público se enamorara perdidamente de él. Can era el hombre que todas las mujeres soñaban con tener a su lado. La serie no solo destacó por la historia de amor entre Sanem y Can, sino también por los personajes secundarios, que aportaron humor, drama y emoción a la trama. Desde la familia de Sanem con sus peculiares personalidades, hasta los compañeros de trabajo de Can, con sus conflictos y sus romances, todos los personajes contribuyeron a crear un universo rico y lleno de matices. El éxito de Erkencikus fue tal que traspasó fronteras. La serie se exportó a numerosos países y se convirtió en un fenómeno internacional. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de Sanem y Can, y no paraban de crear contenido en redes sociales, desde vídeos y edits hasta fanfics y fanarts. La serie generó una verdadera comunidad de seguidores que compartían su amor por la historia y por los actores. El impacto de Erkencikus en la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable. La serie les abrió las puertas a la fama internacional y les permitió desarrollar sus carreras profesionales. Ambos actores han participado en numerosos proyectos desde entonces y han seguido cosechando éxitos.
Erkenci Kuş sigue siendo recordada como una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo objeto de debate y admiración por parte de sus fans. Sin embargo, la relación, al parecer, no llegó a buen puerto. Y la verdad es que entre rumores de discusiones y diferencias irreconciliables, al final, cada uno siguió su camino. Los fanáticos sufrieron, sí, pero la vida sigue. La vida a veces es así de caprichosa. Dos personas que se quieren mucho, que tienen una conexión especial, y que por circunstancias de la vida, no pueden estar juntas. Los fans con el corazón roto tuvieron que aceptar la realidad. La pareja que soñaban ver unida en la vida real, no pudo ser. Demet se casó posteriormente con Ozan Kok, un conocido cantante y actor turco. La boda fue un evento muy mediático, y los fans de Demet estaban felices por ella. Parecía que la actriz había encontrado la felicidad, y que su corazón había encontrado un nuevo amor. Pero como dice el dicho, la vida da muchas vueltas. El matrimonio de Demet y Ozan no duró mucho. Después de un tiempo, la pareja anunció su divorcio, dejando a sus fans sorprendidos y tristes. Can Yaman, por su parte, se enfocó en su carrera, viajando por diferentes países y trabajando en varios proyectos. Su éxito internacional le permitió trabajar en diferentes producciones, y su fama siguió creciendo. Siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida privada, y no se le han conocido relaciones estables desde entonces. Pero, ¿qué es lo que nos tiene aquí hoy? Bueno, pues como suele pasar en este mundo del espectáculo, los rumores siempre están a la orden del día. Y últimamente han surgido especulaciones sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. ¿La razón? Bueno, en realidad, son varios factores que han avivado la llama de la esperanza para los fans de esta pareja. Uno de los detonantes ha sido el hecho de que ambos, Demet y Can, se encuentran solteros actualmente. Demet finalizó su matrimonio con Ozan Kok hace unos meses, y Can, aunque siempre ha sido un poco más reservado con su vida privada, no se le conoce ninguna relación estable en este momento. Esto, por supuesto, ha alimentado las fantasías de muchos. Están solteros, tienen un pasado juntos, la química sigue ahí. ¿Por qué no darle una nueva oportunidad al amor? Esa es la pregunta del millón. La soltería de ambos ha abierto las puertas a la especulación. Los fans, con la esperanza intacta, se aferran a la idea de que el destino les dé una nueva oportunidad. Además de esto, las redes sociales han sido clave en el avivamiento de estos rumores. Los fans, como siempre, han estado atentos a cada movimiento de ambos actores, analizando cada like, cada comentario, cada publicación. Y claro, han encontrado ciertas coincidencias. Por ejemplo, en alguna ocasión, ambos han publicado fotos en lugares similares, o han compartido contenido que para los más optimistas podría interpretarse como indirectas. Ojo, que esto no significa nada necesariamente, pero como les digo, los fans siempre están al acecho. Y con razón a veces, porque a veces las indirectas son directas. Las redes sociales, con su poder de conexión, han sido la plataforma perfecta para que los fans expresen sus deseos y especulaciones. Cada publicación, cada like, cada comentario es analizado al detalle, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Los fans, como detectives aficionados, rastrean cada movimiento de Demet y Can, buscando cualquier señal que indique una posible reconciliación. Otro factor importante es el éxito que han tenido ambos por separado. Demet, con sus proyectos actuales, sigue demostrando su talento y carisma, y Can continúa cosechando éxitos en sus proyectos internacionales. Esta situación obviamente hace que la gente hable, que los medios especulen y que los fans sueñen con verlos juntos nuevamente. Imaginen la repercusión de una nueva serie protagonizada por ellos dos. Sería un éxito asegurado. El éxito individual de ambos actores es un factor clave. Demet y Can, con sus logros profesionales, han demostrado su valía y su capacidad para conectar con el público. El simple hecho de que ambos sean exitosos aumenta el interés en una posible colaboración. Una nueva serie protagonizada por ellos sería un éxito asegurado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay pruebas concretas de que Demet y Can estén, al menos, considerando una reconciliación? La verdad es que hasta el momento, no hay nada que confirme estos rumores de manera oficial. No hay fotos de ellos juntos, no hay declaraciones, ni nada que asegure que estén saliendo o que tengan planes de volver a estar juntos.
Sin embargo, como les dije, las especulaciones siguen en pie, y es que la esperanza es lo último que se pierde. La realidad por ahora es que no hay pruebas concretas. No hay fotos, ni declaraciones, ni nada que confirme una reconciliación. Pero la esperanza, ese motor que impulsa a los fans, sigue viva. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, aunque lejana, no está del todo descartada. Y ahora, analicemos un poco las expectativas. ¿Qué pasaría si Demet y Can decidieran darse una nueva oportunidad? Bueno, para empezar, la reacción de los fans sería épica. Las redes sociales explotarían. Los medios de comunicación se harían eco de la noticia. Sería sin duda uno de los eventos más comentados del año. Las expectativas son enormes. Si Demet y Can decidieran darle una nueva oportunidad al amor, el mundo entero se paralizaría. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo se volcaría a la noticia. Sería un evento sin precedentes. En cuanto a su carrera profesional, una posible reconciliación podría abrirles muchas puertas. Imaginen la cantidad de proyectos que podrían surgir. Series, películas, campañas publicitarias. Las marcas se los pelearían y sus carreras se verían impulsadas al máximo nivel. Eso sí, también habría que tener en cuenta la presión mediática. Estar bajo el ojo público constantemente con cada movimiento analizado y juzgado, podría ser un desafío. En el ámbito profesional, las posibilidades serían infinitas. Una reconciliación podría abrirles las puertas a proyectos increíbles. Pero también la presión mediática podría ser un gran desafío. Pero sobre todo, ¿qué pasaría con su felicidad personal? Si realmente existe un sentimiento entre ellos, y si ambos están dispuestos a superar el pasado y a construir una nueva relación, podría ser algo maravilloso. El amor, al fin y al cabo, es impredecible. Y a veces las segundas oportunidades resultan ser las mejores. ¿Y en lo personal, qué pasaría? Si el amor aún existe y si ambos están dispuestos a superar el pasado, la felicidad podría estar a la vuelta de la esquina. El amor a veces da segundas oportunidades, y esas segundas oportunidades suelen ser las mejores. En resumen, la posibilidad de una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un rumor, alimentado por el deseo de los fans y por ciertos factores que han avivado las especulaciones. No hay nada confirmado, pero la esperanza, como les digo, es lo último que se pierde. El futuro de esta historia es incierto, pero lo que sí es seguro es que si se diera una nueva oportunidad, el mundo del espectáculo se revolucionaría. En definitiva, el futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Si esta historia tuviera un final feliz, el mundo del espectáculo se revolucionaría. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de los rumores sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus expectativas y todo lo que piensen sobre este tema tan candente. Quiero saber qué opinan ustedes, si creen que hay posibilidades, si les gustaría verlos juntos de nuevo. Los comentarios son el espacio perfecto para compartir sus ideas y emociones. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.